Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 11. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Tal vez esto no ocurra en sus casas, o tal vez la escena se les haga muy familiar. Niños, a la cama. Mami, déjanos otro ratito. Es que todavía no tenemos sueño. Recuerden, niños, a las 8 en la cama estés, mejor antes que después. La frase no era nada nueva para los niños, pues mamá la repetía casi todas las noches. Cuando el abuelo fue a darles la bendición, al verlos muy juiciosos acostados, los felicitó. Muy bien, niños. A las 8 en la cama estés, mejor antes que después. ¿Qué dijiste, abuelo? Esa frase es de mi mamá. Se equivocan, niños. Esa frase la aprendió su mamá de mí. Yo la aprendí de mi papá y mi papá de mi abuelo, que seguro la aprendió de su papá, que viene a ser su tatarabuelo, niños. Y cuando ustedes sean padres, también las van a repetir. ¿Qué? No lo creo. Las frases de los abuelos. De niños nunca pensamos que algún día las vamos a repetir, pero cuando crecemos y somos padres, terminamos repitiendo las mismas frases. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos contienen mucha sabiduría. Y si eso ocurre con las frases de los abuelos, ¿qué decir de las frases del tatarabuelo Moisés, quien en su condición de profeta escribió esas frases no por cuenta propia, sino por revelación de Dios? Es por ello que en el Antiguo Testamento encontramos a muchos profetas posteriores a Moisés citando las palabras de Deuteronomio. Es como si repitieran las palabras del tatarabuelo, pues como recordarán, Moisés fue el primero en dejar por escrito la palabra de Dios. Oigan bien, todo el libro de Deuteronomio es importante, pero vale la pena mirar cuáles fueron esas frases que citaron los profetas posteriores, porque si esas frases quedaron impresas en la memoria de los israelitas, es porque fueron muy significativas para ellos, y si fueron muy significativas para ellos, también deben serlo para nosotros, el Israel espiritual. Por eso la pregunta de esta semana es, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes y qué frases citan el libro de Deuteronomio? En primer lugar, el profeta Miqueas. Para los que hacemos parte de la iglesia, es muy importante guardar el sábado, ir bien presentados a adorar a la iglesia, entregar los diezmos y las ofrendas. Pero eso no significa mucho si después de hacer todo eso, maltratamos al prójimo y ofendemos a Dios. La verdadera religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas, y no mancharse con la maldad del mundo. Correcto, pero en los días del profeta Miqueas ocurría exactamente lo contrario. Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías, y en sus días en Judá e Israel se veía mucha injusticia social. Pero eso sí, la gente iba muy elegante al templo a hacer todos sus sacrificios. Entonces Miqueas les dice que el Señor tiene pleito con su pueblo, es decir, que el Señor está inconforme y estaba iniciando una acción legal contra ellos. Luego de llamar su atención, Miqueas toma prestada esta frase del tatarabuelo Moisés en el libro de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Sin embargo, en lugar de citarlo directamente, Miqueas lo modifica cambiando la letra de la ley por el espíritu de la ley. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. ¿Lo notan? No se trata solo de guardar la ley, sino de tratar a los demás con justicia y misericordia. En segundo lugar, el rey Josías. ¿Se imaginan hacer una remodelación de una casa y encontrarse un viejo tesoro? ¿Qué tesoro les gustaría encontrar? ¡Unas monedas antiguas! ¡Unas cartas de los abuelos! Bueno,
Cuando el rey Josías decidió restaurar el templo, encontraron allí un tesoro mucho mejor. El rey Josías de Judá tenía 8 años cuando se convirtió en rey. Eso fue casi medio siglo después del ministerio profético de Miqueas. En el año 18 de su reinado sucedió algo que cambió la historia del pueblo de Dios. El sacerdote Hilcías encontró en el templo el libro de la ley, es decir, Deuteronomio, que al parecer se había perdido durante muchos años. Cuando leyeron ante Josías el capítulo 28, el rey rasgó sus vestiduras, pues comprendió el castigo que pendía sobre su pueblo a causa de su maldad. Josías decidió comenzar una reforma espiritual, y esta reforma incluyó una limpieza de todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Una muestra más del poder que hay en el libro de Deuteronomio. En tercer lugar, el profeta Jeremías. ¿Pueden recordar una de las promesas más famosas del profeta Jeremías? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, lo que pocos han notado es que esa frase no es tanto de Jeremías como del tatarabuelo Moisés, quien inspirado por Dios escribió en Deuteronomio 4:29: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. El pueblo de Dios olvidó muy rápido la exhortación del profeta Miqueas y la reforma del rey Josías. Cuando Jeremías escribió, parte del pueblo ya estaba cautivo en Babilonia. Después de todo, Dios y Moisés habían sido claros en advertir que la permanencia en la tierra prometida estaba condicionada a su obediencia. Pero Jeremías recuerda las palabras de Deuteronomio y les da la solución: buscar a Dios de todo corazón. Eso fue válido ayer y lo sigue siendo hoy. Solo entonces podremos recibir las bendiciones del pacto. En cuarto lugar, el gran Daniel. El profeta Daniel nunca olvidó las palabras del profeta Jeremías que escuchaba cuando apenas era un niño. ¿Y cómo olvidarlas si él mismo había sido víctima del cautiverio por culpa de los pecados del pueblo? ¿Recuerdan la oración que está en el capítulo 9 de su libro? ¡Claro! La que hizo cuando se iban a cumplir los 70 años de cautiverio. Tiempo que profetizó justamente el profeta Jeremías. Correcto. En dicha oración, el gran Daniel cita 2 veces la ley de Moisés. La primera le ayuda a Daniel a reconocer las causas por las cuales Israel fue deportado. La segunda le ayuda a entender la justicia de Dios y su misericordia. Sí, Dios había castigado a su pueblo por su rebelión, tal como lo había anunciado. Sin embargo, hay esperanza. Si imploran a Dios y se convierten de sus maldades, Dios los restaurará, tal como lo había anunciado el tatarabuelo Moisés en Deuteronomio. Hoy podemos acercarnos a Dios con la misma confianza que Daniel tenía en sus muchas misericordias. Y en quinto lugar, el libro de Nehemías. Y así como se cumplió el cautiverio, también se cumplió la promesa de restauración. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio, como hemos dicho, más que las palabras del tatarabuelo Moisés, son las palabras de Dios. Ya en el libro de Nehemías vemos al pueblo que regresó del cautiverio haciendo un culto de adoración y confesión de pecados. Leyeron públicamente Deuteronomio. Y al terminar de leer, los levitas se levantaron y alabaron a Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Se nota que acababan de leer Deuteronomio porque esa expresión, los cielos de los cielos, se encuentra justamente en Deuteronomio 10:14. Si repetimos a nuestros hijos las frases de nuestros abuelos, ¿cuánto más debemos hacer lo mismo con la palabra de Dios? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa más cercana el libro Revive, Crecer en la Fe, de Roger Hernández. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.